Bueno, yo les voy a hablar de la responsabilidad penal del director de seguridad. En una jornada parecida a esta, no hace mucho, se levantó uno de los asistentes y me dijo: mire, no me interesa para nada lo que usted me va a contar, porque yo no pienso cometer delitos. Por tanto, la responsabilidad penal no me interesa. Entonces le dije: mire, es que precisamente esta ponencia es para los directores de seguridad que no quieren cometer delitos y que a pesar de eso se pueden ver inmersos en causas de responsabilidad penal. Y si todos ustedes tienen curiosidad por ver algún caso próximo y cercano, pueden encontrar en prensa referencias a ese accidente que hubo hace unos años del Albia en Santiago de Compostela y verán la responsabilidad penal que se le está exigiendo al director de seguridad de circulación, en la que se le está pidiendo la responsabilidad de 80 homicidios por imprudencia. Yo les aseguro que esa persona no quería en ningún momento cometer ningún delito y sin embargo hoy está sometido a un proceso de esas características. Pero bien, vamos a ir avanzando, si sé avanzar. Para saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el marco normativo al que nos debemos atener. Ahora no entenderán muy bien hacia dónde voy, pero luego cuando lleguemos al final de la ponencia lo entenderán todo. Miren, el artículo 36.1 de la Ley de Seguridad Privada, que todos ustedes seguramente conocen, dentro de las funciones del director de seguridad, habla en concreto de estas dos. Hay otras a las que no nos referiremos, pero habla de estas dos. ¿Qué funciones tiene el director de seguridad? Dice: identificar, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio. Esto, que puede parecer una frase común, se refiere a vida, a personas y a patrimonio, y no distingue qué patrimonio, hace referencia al patrimonio de la compañía. Por tanto, debemos entender que ahí está tanto los activos fijos, los activos no fijos, los derechos, el know-how de la compañía, es decir, todo aquello, material o inmaterial, que ocupa un lugar en el balance de la compañía y que por tanto forma parte del patrimonio de la empresa, está bajo el control del director de seguridad. Luego ustedes me dirán: bueno, pero es que hay otras personas dentro de la compañía que tienen funciones que pueden tener que ver con la tecnología de la información, con la seguridad laboral. Sí, pero ahí de momento no se distingue. Y cuando se habla del director de seguridad, hace referencia a integridad y vida de las personas y patrimonio de la compañía. Por tanto, todo. Sigue: planificación, organización y control de las actuaciones precisas para implantar las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza, con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de planes de seguridad aplicables. Riesgos de cualquier naturaleza, con medidas precisas. Cuando yo vi por primera vez esta norma en el 2014, dije: hombre, magnífico, porque la figura del director de seguridad, que para mí es clave en la estructura jerárquica de una compañía, se ve ya por una vez debidamente potenciada en sus funciones. Pero claro, tiene la contrapartida. Tienes muchas funciones, pero luego veremos cómo puedes hacer frente a todas ellas. De entrada, fíjense que todo queda bajo el control del director de seguridad. Luego nos defenderemos como podamos, pero de entrada todo queda bajo nuestro control. Estas son otras funciones del director de seguridad, que ustedes las conocen, pero que a los efectos de la responsabilidad no hace falta que nos detengamos en ellas. Cuando vamos a determinar dónde estará nuestra responsabilidad penal, tenemos que tener en cuenta, primero, las disposiciones legales, las que ustedes conocen y a las que hemos hecho referencia, el Real Decreto, órdenes y otras de carácter incluso autonómico que nos puedan ser de aplicación. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para ver dónde empezará nuestra responsabilidad penal. Lo segundo serán las obligaciones contractuales
que hayamos adquirido con la compañía. En el momento que alguien contrata a un director de seguridad, le pone delante un contrato en el que se especifica cuáles serán sus funciones. En la práctica, la gente no se lo suele mirar demasiado. Dice, bueno, es un contrato, me han contratado, qué contento estoy y vamos para adelante. Cuidado, porque luego veremos que eso que ponga el contrato también va a servir de referencia para determinar cuáles son nuestras responsabilidades penales. Ahí tendremos que tener en cuenta qué asignación de recursos propone la compañía en ese contrato, que habitualmente no se suele decir nada. ¿Qué posición diferenciada tenemos en el organigrama de la compañía? ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen otras personas? ¿Y qué estructura jerárquica tenemos? Cuando tengamos un problema, el juez lo primero que va a pedir es estructura jerárquica, organigrama de la compañía, para ver dónde está el director de seguridad. Y normalmente cuando llega ese papel al juzgado resulta que el director de seguridad está arriba. Todos los de abajo, aquellos que no nos hacen caso en el día a día cuando les proponemos cosas, estos luego quedan debajo y nosotros somos los responsables. Importante establecer a quién se va a reportar y cómo se va a reportar dentro de la compañía, es decir, de quién vamos a depender y cómo vamos a establecer esas vías de comunicación. Y tercero, y es la tercera fuente a la que tenemos que tener en cuenta, son las normas que tenga la propia compañía, las normas corporativas, el código ético que tenga la compañía, los procedimientos que haya, el compliance que haya establecido, los protocolos de seguridad interno, los mandatos y órdenes que se establezcan de manera regular en la compañía. Es decir, que nosotros tendremos que atender básicamente a estos tres elementos: la normativa, a la que hemos hecho referencia, la situación contractual y las normas internas de la compañía. Ahora, esto queda un poco difuso, pero luego cuando lleguemos a la parte final, que es donde quiero caer, ahí es donde verán qué importancia tiene todo esto. Aquí he hecho una clasificación de delitos puramente analítica, en perjuicio de terceros, en perjuicio de la compañía, en beneficio de la compañía, puramente como análisis. Al final no vamos a entrar en el detalle, me gusta citarlo para hacer referencia, porque los que son en perjuicio de la compañía o de terceros son obvios, pero me gusta hacer referencia siempre a los delitos cometidos en beneficio de la compañía. Hay una costumbre ya, casi diría que ancestral, en las compañías, sobre todo en las grandes empresas, de considerar que el director de seguridad es aquel que soluciona los problemas que no ha solucionado nadie antes. Y hay una cierta tendencia a que el CEO de la compañía, el órgano de dirección de la compañía, le dice al director de seguridad: oye, tenemos un problema que se llama chantaje, la competencia nos ha entrado en el sistema, lo que sea, resuélvelo como puedas. Solucióname ese problema porque ese es tu trabajo. Y señores, ese no es nuestro trabajo si eso supone que tenemos que vulnerar algún tipo de norma. Y basta con que ustedes vayan a la prensa, a la hemeroteca, y vean la cantidad de supuestos en el que, hombre, a veces es directamente el director de seguridad y otras veces es una persona contratada por el director de seguridad para hacer determinadas cosas que en la práctica serían discutibles y que el Código Penal igual nos abriría incluso la puerta para entrar. Es decir, el director de seguridad no está para cometer delitos, es obvio, ni los quiere cometer, pero es que a veces la presión interna que puede tener desde la estructura de la compañía puede ser importante. Entonces hay que decir: oiga, esto que me está usted proponiendo me lo dice por escrito, y luego yo ya veré dónde voy con esa orden que usted me está dando. No vamos a hacer aquí una clase de derecho porque no es el caso, pero sí me interesa que tengan presente que los delitos se pueden cometer por dolo, es decir, cuando uno conoce y quiere el resultado de una actuación. Yo quiero hacer algo y lo hago, y sé lo que estoy haciendo y las responsabilidades que asumo. Eso es el dolo, conocer y querer el resultado. Pero es que los delitos también se cometen por culpa. Y aquí, hombre, no conozco, evidentemente no quiero, tengo alguna vaga duda de que algo sí puede
pasar, pero bueno, yo creo que no pasará. Esa situación de incertidumbre, de bueno, yo creo que no, porque al final no ha pasado nunca. Estas situaciones que generan una culpa también tienen responsabilidad y nos pueden llevar a un ilícito penal. Porque además los límites entre el dolo y la culpa, piensen que en Alemania en el siglo XIX habían más de 150 teorías para distinguir entre dolo y culpa, porque hay una zona intermedia que es la del dolo eventual y la culpa consciente, ¿eh? Y ahí en ese terreno, ¿dónde estamos? En un dolo que bueno, que yo quería pero no quería, ¿eh? O la culpa en la que yo creo que no va a pasar, pero hombre, en el fondo tengo muchas sensaciones de que puede pasar. Pues ahí hay un territorio en el medio, pero en cualquier caso, tanto con dolo como con culpa podemos cometer delitos, ¿eh? No solamente cuando hay una voluntad activa, sino cuando estamos en lo que veremos ahora, que es la omisión. Si dolo y culpa es importante para definir la actividad delictiva, lo es también la acción y la omisión. Uno tiene claro que cuando actúa y comete un delito, pues tiene las consecuencias que tiene, pero nos cuesta más creer que cuando no actuamos también tenemos responsabilidad penal. No, es que yo no he hecho nada. Bueno, pues el no hacer nada también nos puede llevar a una responsabilidad penal. La omisión puede ser pura, como omisión del deber de socorro, o puede ser comisión por omisión. No hemos hecho algo que ha generado unas consecuencias con un perjuicio y eso está tipificado y por tanto es un delito. Es decir, con dolo y con culpa, con acción y con omisión podemos cometer delitos. Y esto es la madre del cordero. Este es el tema clave que tienen que tener en cuenta todos los directores de seguridad. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto, y vamos a lo importante, se equiparará la omisión a la acción, 1, cuando exista específica obligación legal o contractual de actuar. Ahora es cuando tiene todo el sentido lo que yo les conté antes. Aquí lo que dice, si hay una obligación legal, artículo 36, menuda obligación nos ha impuesto ahí el legislador, o contractual, nos lo impone el contrato y no le dimos importancia, o bien las propias normas internas de la compañía nos generan esa obligación de actuar. Es decir, si tenemos eso y cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Es decir, ahí la normativa nos está diciendo, oiga, si usted está obligado a tener un control sobre esto, bien sea por la ley, bien sea por el contrato, bien sea por la estructura interna de la compañía, usted tiene, y esto es lo que les tiene que dar grabado, posición de garante. Y la posición de garante nos genera inmediatamente la responsabilidad penal si se ha producido un perjuicio y nosotros no hemos actuado. O sea, nosotros omitimos, no hicimos nada, pensamos que no iba a pasar y pasó. En el caso que les contaba de este director de seguridad de Adif, evidentemente no pensaba que se iba a producir ningún tipo de accidente. Parece ser, por lo que yo he leído en las actuaciones, había desconectado alguno de los sistemas, pero lo había hecho antes. Y el fiscal lo que dice es, le imputo a usted los 80 delitos de homicidio porque no evaluó el riesgo del exceso de velocidad. No hizo la evaluación y la provisión de ese riesgo de velocidad. Quiero suponer, no tengo datos, pero que ese señor estaba tranquilamente en su casa y se enteró del accidente, Está imputado por 80 delitos de homicidio, eso sí, imprudentes. Pero como hemos dicho, la culpa, la imprudencia, también genera delito. Quiero acabar con una referencia a lo que llamaremos los riesgos que tiene el director de seguridad. Los riesgos tradicionales ustedes los conocen. El ciberriesgo también, porque ya lo tienen día a día en su casa, el ransomware, el phishing, todo eso que está pasando, y ahí discutirán con el responsable, en función del tamaño de su compañía, con el responsable de los sistemas de seguridad informáticos
ver quién es el que tiene que asumir ahí las funciones. Pero yo les quiero hablar de un tema del que no se habla habitualmente, pero que creo que está empezando a coger mucho recorrido y que todos los directores de seguridad lo tienen que tener en cuenta. Estamos hablando, antes han oído hablar de amenazas híbridas, de guerras híbridas. Pues en el mundo de la empresa también hay guerras híbridas. Y a eso le llamaremos, o se le llama raiding. El raiding es la toma de control de compañías con mecanismos legales, ilegales, alegales, por cualquier mecanismo. Y esto nació en el momento de la desintegración de la Unión Soviética. Hubo gente que se quedó sin compañía cuando se hizo el reparto y dijo, hombre, alguna me tendría que tocar a mí por los servicios prestados. Y entonces dijo, ¿qué solución tengo? Pues intentar conseguir que alguna de esas compañías que le ha caído a otro, en suerte, la pueda recuperar yo y quedármela yo. Eso se lo queremos atribuir habitualmente a la antigua Unión Soviética, pero ya en el año 80 ya hubo algún escritor y empresario americano que ya habló del arte de la guerra, tal Adelman, y habló del arte de la guerra en el mundo de la empresa. Era un poco más sutil, no llegaba al tema del raiding, pero también hablaba de cómo llegar a hacerse con el control de compañías. ¿Y por qué les digo que esto es importante para el mundo de la seguridad? Porque esto se ha potenciado con el tema del cibercrimen. Con la dificultad de atribuir responsabilidades a los que están actuando de fuera, se ha puesto de moda los ataques y entonces en la práctica, ¿qué se hace? Una compañía dice, me interesa la empresa tal, pero sé que no está en venta, no tiene ningún interés en vender esa compañía. Voy a contratar los servicios de un equipo que lo que va a hacer es atacar a esa empresa para conseguir debilitarla y que yo finalmente pueda hacer una oferta y quedármela. Antes la competencia entre las compañías era intento fabricar mejor, vender a mejor precio, competir lícitamente en el mercado. Ahora en este mundo globalizado, pues hay mucha gente que dice, oye, ¿para qué voy a perder el tiempo compitiendo si lo que puedo es quedarme con una compañía? Y entonces utilizan estas técnicas híbridas, que supone, aquí os he puesto una lista, pero no hay un numerus clausus, hay todo lo que se les ocurra a los malos de cómo atacar a una compañía, Campañas difamatorias, contratación de empleados clave, espiar o incitar a conductas inapropiadas a socios, directivos, empleados, ataques a proveedores. Ven que hay un listado ahí. ¿Cuál es el problema de todo esto y por qué digo que es importante para un director de seguridad? Porque yo me he encontrado con compañías que me dicen, oye, me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto, qué mala suerte. Y dices, hombre, 3 casos seguidos, ya empiezo a dudar que sea mala suerte. Vamos a ver si tenemos algún tipo de raiding sobre la compañía. Vamos a analizar los riesgos, a ver cómo podemos afrontar todo esto. Porque, como os digo, el problema es que somos el director de seguridad y no nos estamos enterando de que está pasando esto. Sabemos que han pasado varias cosas, que pensamos que son por azar, pero no las enlazamos. Y hay que empezar a tener en mente que esto está sucediendo todos los días, que ya tenemos casos de estos en los juzgados españoles y en la Audiencia Nacional. Esto está pasando. Y como os digo, es que alguien organice un plan perfectamente diseñado, entonces, ya os digo, pasa por todo, por entrar dentro de los teléfonos, descubrir las debilidades de accionistas, de directivos, de empleados, la secretaria de dirección. Si tienes información de alguien, le presionan y le dicen, oye, o me das esto, o haces esto, o apoyas esto, o vamos a tomar medidas. Con lo cual, con ese tipo de ataques, que, como os digo, a accionistas, a directivos, a organismos públicos, se presentan denuncias a organismos públicos, se ataca en redes, proveedores, empleados, competidores. En definitiva, un ataque híbrido global, ante el que es muy difícil defenderse si no somos conscientes de que estamos siendo atacados de esa forma. Bueno, para intentar acabar, mi idea es que ustedes tuvieran una idea básica de por dónde pueden ir las responsabilidades penales.
¿Qué tiene que hacer el profesional de la seguridad, el director de seguridad, para sentirse un poco más confortable? Definir el marco obligacional. Respecto de la ley vamos a poder hacer poco, porque ahí está aprobada y a no ser que se modifique en el futuro, ahí tenemos poca cosa que hacer. Pero sí lo tenemos respecto del contrato que nos ata con la compañía y respecto de la opinión que podamos dar en lo que se haga día a día en los órganos de la compañía. Exigir medios materiales, organizativos y formativos. No se puede trabajar si no hay medios. Y si a uno lo nombran director de seguridad, le dice, oiga, y en mi equipo, ¿a quién tengo? ¿Está usted solo? Pero oiga, es que es una compañía con 3.000 empleados, que oficinas en medio mundo, yo solo no voy a poder hacer nada. O sea, usted es el responsable de esto. ¿No? Si no hay medios, hay que dejar constancia de que no hay medios y que no vas a poder desarrollar tu trabajo correctamente. Por tanto, si un día hay responsabilidades, decir, oye, mire, yo dije que no había medios, que había que contratar gente, que había que hacer una serie de cosas que no se han hecho. Independencia e imparcialidad en la actuación. Eso es de cajón. El director de seguridad no es el soluciona problemas, no es el señor Lobo de nadie. Es la persona que cuida la seguridad integral de la compañía y que cada vez va a tener más importancia. Y que, yo lo he dicho desde hace años, el segundo puesto en una compañía lo va a tener que ocupar, después del CEO, el director de seguridad. Porque es el elemento clave, es sobre quien va a pivotar el futuro de la compañía. Otra cosa es que en este momento, que venimos de una inercia de pasado, no se está valorando todavía adecuadamente al director de seguridad y, si me permiten, tampoco se le está pagando como debiera pagársele. Pero todo eso es un proceso que seguramente habrá que ir mejorando. Y por último, fíjense que aquí hago referencia a incorporación de áreas de inteligencia. La inteligencia es básica. Es decir, en un mundo global como el que estamos, de responsabilidades que se nos escapan, hoy hablábamos aquí del metaverso, si no tenemos formación de inteligencia, tenemos que irla a buscar. Y hay profesionales de la inteligencia que están intentando abrirse camino y que probablemente tendremos que incorporar a nuestros equipos. Una dirección de seguridad de una compañía no tendrá sentido dentro de un tiempo sin varias personas dedicadas a la inteligencia. Es más, fíjense lo que les digo, despacho de abogados, que, si me permiten, es de lo más carca que hay todavía en el mundo, sin analistas de inteligencia no vamos a poder funcionar dentro de un tiempo. De hecho, ya hay despachos americanos donde miras la plantilla y la mitad son abogados y la otra mitad analistas de inteligencia. Un futuro con el riesgo que tenemos, que además es un riesgo que no entendemos. Es decir, uno puede más o menos hacer un plan de seguridad sobre aquello que conoce, pero sobre algo que va cambiando minuto a minuto. Hace poco leía un artículo en el que el responsable del Centro Criptológico Nacional, vinculado al CNI, decía, en el tema de Pegasus, estamos todavía muy por detrás de lo que están haciendo los malos. Pues si eso pasa al organismo que más sabe de esto en España, ¿qué nos va a pasar a los directores de seguridad? Por tanto, la inteligencia es un elemento clave para incorporar a todos los equipos de seguridad. Es decir, que cuando ahora planifiquen presupuestos dentro de sus compañías hay que empezar a decir, hay que contratar a alguien de inteligencia. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un repaso muy rápido, para que ustedes no se asusten y que cuando les digan que el futuro es la ciberseguridad, que la gente tiene que estudiar informática y ciberseguridad, díganles que no, que el futuro está en ser director de seguridad, porque ese es el que va a controlar todo, y a los de ciber también. Es quien va a tener que poner las pautas de actuación de todos los equipos. Por tanto, ustedes sí que son la profesión de futuro. No se dejen engañar, pero hay que defender. También tienen ahí los colectivos, las asociaciones para
para irlo potenciando, hay que defender esa posición, hay que prestigiarla al nivel que merece por las responsabilidades que tiene. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, José. No queda otra que irnos actualizando y este congreso es una buena herramienta, ¿no? Este congreso anual. Muchas gracias, en cualquier caso, por esta masterclass. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, son las 1:44 de la tarde, momento que aprovechamos para hacer una pausa y que les invitamos a que aprovechen para visitar la exposición, donde encontrarán compañías punteras con soluciones tecnológicas, soluciones tech, integración de sistemas, tecnología física, control de accesos, ciberseguridad, protección contra incendios y protección contra robo e intrusión. Nosotros volvemos a las 4 de la tarde. Recuerden que tienen un restaurante al fondo a la derecha después de los stands. Y digo que volveremos a las 4 de la tarde con una ponencia de Mossos d'Esquadra, otra de la Archancha y una mesa de debate con estos dos cuerpos, además de representantes del cuerpo de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil. Así que les esperamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias.